Propósito, antídoto del COVID-19. Mirando las estadísticas del lunes 6 de abril, donde se afirma que en Colombia ya hay un total de 1.579 personas con el COVID-19, de las cuales han fallecido 46, se presentó un reporte por rango de edades, mostrando que menores de 20 años se han contagiado 85 personas, entre los 20 y los 40 años 673 personas, entre la edad de los 40 a los 60 años 541 personas y mayores de 60 años 280 personas, demostrando así que el rango más alto hasta esa fecha es el de los jóvenes con 673 personas. Las naciones enteras están buscando el antídoto para el COVID-19. Pero la Biblia nos muestra cuál es el antídoto para el COVID-19 y para cualquier plaga o enfermedad o amenaza que pueda presentarse en cada una de nuestras vidas. Ese antídoto se llama propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es la intención de Dios para lo que fuimos creados. Dios nos creó a nosotros con una intención. Dios nos dio la vida con un propósito y viviremos hasta que este propósito sea cumplido. Vamos a ver hoy la historia de un hombre al cual Dios guardó toda su vida porque él tenía un propósito, y ese hombre se llama Moisés. La historia de Moisés la encontramos en Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Esta historia inicia allí mostrando cómo el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de aflicción en los territorios egipcios. Una vez los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llenaron todo el territorio de Egipcio, y el nuevo faraón que ahora gobernaba no conocía a José, y viendo que los israelitas se veían en mayor número y más fuerte que ellos, tuvo temor. Y él temía que los hebreos se aliaran con sus enemigos para destruirlos. Por eso él tomó la decisión de oprimirlos. Pero entre más oprimía al pueblo israelita, ellos más se multiplicaban. Por lo cual los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con gran fuerza y con gran dureza. Habló de esta manera Faraón a las parteras que asistían los partos de las hebreas, dándole orden de que cuando naciera una niña la dejaran vivir. Pero en el momento en que naciera un niño debían quitarle la vida. Pero estas parteras, aunque eran egipcias, ellas tuvieron temor de Dios y no obedecieron a las órdenes del rey. Una vez el rey se da cuenta de eso, ahora ya Faraón no determina que las parteras sean las que escojan entre los niños y las niñas, sino que le da orden a todo el pueblo egipcio de que mataran, de que echaran al río Nilo a todo niño varón que naciese. En ese entorno es en que nace Moisés, bajo un ambiente de terror y de amenazas de muerte. Pensaba estos días en estas mujeres que están embarazadas, estas mujeres que en este mes de abril, de mayo, de junio, están a punto de dar a luz. Muy posiblemente sabemos que toda mujer en sus últimos meses de embarazo tienen inquietudes en su corazón, se llenan de nervios, cuánto más en medio de lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero Moisés, en medio de una situación como estas, una situación donde hay amenazas y terror, en medio de ese tiempo, Dios lo guardó y le dio vida, porque Dios tenía un propósito con Moisés. Por eso quiero hoy declarar a través de esta enseñanza que el antídoto del COVID-19 se llama propósito. Vamos a ver Éxodo capítulo 2, versículo 1. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería.
quiero decirles que la manera de cuidar a los niños era algo muy difícil. Ustedes saben que un recién nacido, en el momento en que siente hambre o porque se siente incómodo o porque tiene algún malestar, empieza a llorar, y trató la mamá de Moisés de guardarlo esos 3 meses, pero llegó un momento donde ya no lo podía ocultar más y ella decide hacer como una barquilla. Esto nos recuerda lo que hizo Noé. Cómo Noé hizo un arca para proteger su vida, y asimismo esta mujer hace como un arca pequeña donde mete al niño. Pero lo más impresionante es que el Espíritu de Dios mueve a esta mujer a colocar al niño en el mismo río en el cual estaban otros niños muriendo, pero ella lo protege y lo manda por las orillas de ese río, siendo vigilado por su propia hermana. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, Él mismo tiene una estrategia de salvación. Es más, el rey David en uno de los salmos dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y así Dios iba a cumplir un propósito en la vida de Moisés. Y aunque estaba en medio del peligro, estaba siendo guardado por ese propósito mismo, por esa intención que Dios tenía para el futuro de Moisés, por esa intención que Dios tiene también con la vida de nuestros hijos. Dios tenía una estrategia para proteger a Moisés. La estrategia es de Dios, la estrategia no es humana, la protección es sobrenatural. Son tiempos donde se necesita una protección sobrenatural. Seguimos viendo ahí en el versículo 5 que dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. El niño estaba en el mismo río donde morían los niños varones, pero ahora el niño estaba en la presencia de la hija del faraón, que había dado orden de matar a los niños. Ahora, esta mujer, esta hija de faraón, no era engañada. Ella se dio cuenta que el niño era hebreo, pero sintió compasión por él. Dios colocó ese sentir de compasión en el corazón de esta mujer para preservar la vida de un hombre que tenía un propósito. Entonces su hermana, la hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Y ella fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. O sea que no solamente Dios guardó la vida del niño a través de la hija de Faraón, sino que la madre de Moisés fue compensada económicamente por guardar su propio hijo. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios hace cosas extraordinarias. Ahora puedo llegar a pensar que, siendo la hija de Faraón, posiblemente aún la casa en la cual estaba siendo cuidado el niño podía ser una casa escoltada. Se había dado orden de que a ese niño no se podía tocar. Así que esa mamá que me está escuchando, que está en días para dar a luz, que están en meses para dar a luz, quiero decirte que la oración es: Señor, tú tienes un propósito con mi hijo y tú lo guardarás en medio de las dificultades, en medio de las situaciones que se estén presentando. Mi corazón confía en ti como confió el corazón de la madre de Moisés.
Mire cómo frente a todo peligro, frente a toda adversidad, frente a todo pronóstico, frente a toda estadística, frente a todas estas cosas, Dios preservó la vida de Moisés, porque el propósito de que Dios tenía con él era grande. El antídoto del COVID-19 es el propósito. Si Dios tiene un propósito contigo, no tienes por qué temer. Mientras que Dios tenga un propósito contigo, no tienes por qué temer. Es ahí donde se cumple lo que dice el Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así que confía en el Señor. Si Él tiene un propósito contigo, si no se ha cumplido ese propósito, Dios te guardará en los momentos más difíciles. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de cumplir el propósito para lo cual Dios nos ha llamado? Porque Dios puede tener un propósito contigo. Hay personas que Dios ha llamado por muchos años, pero ellos se salieron del propósito. Ellos han hecho con su vida lo que han querido. Personas que Dios llamó para que le adoraran y le alabaran en un altar, pero escogieron la música que no le da la gloria a Dios. Personas que Dios llamó a predicar, pero escogieron la perdición y todas las tentaciones del mundo. Personas que Dios llamó para orar por los enfermos y que fueran sanos en el nombre de Jesús, pero ellos escogieron un vicio. Personas que se han salido del propósito para el cual Dios los diseñó. ¿Qué pudiera pasar en este momento con las personas que se salen de ese propósito? Moisés fue guardado porque Dios quería mostrar su gloria a través de él. Moisés fue guardado porque Dios quería sacar al pueblo de Israel de Egipto e introducirlo a una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, decía la promesa. Pero ya Moisés llevaba tiempo en el desierto con el pueblo de Israel. Moisés creció y Dios cumplió ese propósito en la vida de él. Y él en medio del desierto, dirigiendo una nueva nación, una gran población, Israel, donde muchos de ellos sustentados por Dios de manera milagrosa en el desierto, donde Dios les dio maná, donde Dios les dio agua, donde Dios los protegió de los pueblos enemigos. Pero el pueblo murmuraba, el pueblo no estaba conforme con lo que Dios les daba. Tanto así que un día Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra prometida. Ya estaban cerca para entrar a ese lugar. Pero 10 de esos espías llegaron desanimados y desanimaron el corazón del pueblo. Y cuando ellos desaniman el corazón del pueblo, toda la multitud se desanimó y empezó a tener un lenguaje de incredulidad y de derrota, hasta que esto hizo que el corazón de Dios se levantara contra ellos, y la prueba que para ellos iba a durar 40 días se convirtió en una prueba de 40 años. Prácticamente los que entrarían a la tierra prometida sería la nueva generación, los hijos de este grupo de personas que no quisieron creer lo que Dios había dicho. Estando ya Moisés de edad en medio de este pueblo incrédulo, ya teniendo mucho tiempo allí, estaba con ellos en el desierto, un día sucedió lo inesperado. Moisés intentó salirse del propósito, poniendo en riesgo la intención que Dios tenía con su llamado. Y vamos a hablar un poco de qué puede suceder con las personas que se salen del propósito. Si el propósito es el antídoto contra el COVID-19, ¿qué podría pasar cuando nos salimos del propósito? En Números capítulo 20, versículo 1 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María. Ella era la hermana de Moisés, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron todos ellos contra Moisés y Aarón.
El versículo 6 dice: y se fue Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ya Moisés, anteriormente en una situación como esta, donde el pueblo reclamaba agua en medio del desierto, ya Dios lo había usado sacando agua de la peña de Oreb, de una piedra. Pero en esa ocasión Dios le había dicho a Moisés que golpeara la peña con la vara. Y él golpeó la peña, y de esta manera hubo un milagro sobrenatural. Pero en este momento, ya cuando estamos en otro momento en que el pueblo desea beber agua, ya Dios no le dice a Moisés que golpee con la vara la peña, sino que tenga la vara en su mano, y que en vista del pueblo, él con su boca, que él abriera su boca y le diera orden en vista de ellos a la peña para que saliera agua, porque ese día Dios quería mostrar que su gloria era tan grande que ya no necesitaba usar una herramienta como una vara para mostrar su poder, sino también él podía, sin necesidad de esa vara, usar a un hombre como Moisés. El versículo 9 dice: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Ahora, Dios no le dijo a Moisés que juzgara al pueblo. Él le dijo simplemente que le hablara a la peña. Pero en este momento empieza Moisés a descarrilarse. Empieza Moisés ya a hacer las cosas a su manera. Esto lo llamamos obediencia a medias, porque empezó haciendo como se le dijo, pero terminó al fin haciendo como él quería. Así como hay personas que van a la palabra, que escuchan consejería, que saben lo que tienen que hacer, pero al final van y terminan haciendo las cosas a su manera. Así Moisés empezó primeramente a juzgar al pueblo y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salió mucha agua, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Qué situación tan difícil! Tantos años, 40 años Moisés en el desierto, esperando entrar a la tierra prometida. Pero por tratar de salirse del propósito, el propósito específico que Dios tenía para él, perdió esa oportunidad. Tanto así que Dios le dijo: verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Ahora que tú estás en casa, puedes llegar a pensar cuántas oportunidades perdiste antes de todo lo que está pasando. Cuántas veces, cuántos llamados, cuánto tiempo tuviste para servirle al Señor, para ser usado como un canal de bendición. El día que Dios le dice a Moisés: vas a hablar a la peña, era porque ese día Dios lo iba a usar mucho más, con más poder que nunca antes. Pero él perdió esa oportunidad. Y hoy quiero que pienses un poco, al salirte del propósito, si alguien me está viendo o me está escuchando, que usted es consciente que se ha salido del propósito de Dios. Tú no sabes cuántas cosas te has perdido. Moisés perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. La pudo ver. No perdió su salvación, pero perdió esa oportunidad, perdió eso que él tanto anhelaba por años. Ese deseo no se le pudo cumplir, y eso que Moisés era llamado amigo de Dios.
Ahora miremos que Dios cumplió su palabra. Dice en Deuteronomio capítulo 34, versículo 1, y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga. Cuando se refiere a la cumbre de Pisga, se está refiriendo al lugar más alto de un terreno montañoso. Y estaba ya en el lugar más alto, y desde ahí él podía ver Jericó, la primera ciudad que conquistó Josué. Y le mostró Jehová toda la tierra prometida. El versículo 4 dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Tanto así que de Moisés el pueblo no lo pudo enterrar. Estamos viendo las normas del COVID-19, de cómo las personas no podrán enterrar sus propios muertos. Y allí Moisés dice, Dios mismo enterró a Moisés. Nunca nadie fue testigo de en qué lugar él había sido enterrado. Eso es un misterio. Tanto que el Nuevo Testamento dice que Satanás se peleó el cuerpo de Moisés, pero ni aun el mismo Satanás lo pudo tocar, porque Dios tenía un propósito con Moisés. Dice el versículo 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Cuando ya cumplimos el propósito de Dios en la tierra, seguiremos cumpliendo el propósito eterno. O sea, quiero decirte que Moisés, el día que golpeó la peña 2 veces, haciendo las cosas a su manera, Dios no le quitó la vida, porque Dios ya había establecido que él iba a vivir 120 años. Pero aunque vivió 120 años, perdió oportunidades. Y aquí, cuando él no entra a la tierra prometida y muere, puedo ver también lo que enseña Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Puede que Moisés no entrara a la tierra prometida. Aquí en la tierra no logró hacerlo, pero estaba preparado para estar donde se encontraba Elías, un gran profeta que fue arrebatado por la gloria de Dios. Es decir, que aunque Moisés no entró a la tierra prometida, al él morir, él fue a un lugar más glorioso que la tierra prometida. Así que el que tiene propósito, sea que viva o sea que muera, Dios estará a favor de él, tanto en vida como después de que la persona muera. Y ese propósito lo podemos notar después de que Moisés muere y no se sabe de su cuerpo, ni nadie nunca más lo vuelve a ver, y nadie pudo estar en su entierro. Vemos como muchos años después, más de 1000 años, muchos años después, en Mateo capítulo 17, versículo 1, Moisés aparece. Dice el versículo 1 en Mateo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte muy alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea que estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, muchos años vieron en el Espíritu, tuvieron una revelación espiritual y vieron dónde estaba Moisés. Y Moisés estaba con Elías. Y esa transfiguración delante de sus ojos estaba demostrando que Moisés representaba la ley y que Elías representaba a los profetas, y que en Jesús se cumplía la ley y los
profetas. O sea que aún después que Moisés murió, allí en ese lugar, en la transfiguración, Dios lo usó. Y aún vivamos o muramos, Dios nos usará. ¿Cómo nos usará en el reino de los cielos? Dándole gloria y alabanza a Él, deleitándonos en su presencia, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y nos hemos arrepentido aquí en la tierra mientras estemos en vida. Dios cumplirá su propósito. El propósito nos sostiene. El enemigo no puede determinar cuánto tiempo tú vives. Hasta que Dios no cumpla el propósito en ti, no morirás. Pero si Dios ya estableció que se cumplió el propósito en ti, y tú sientes que te faltó hacer muchas cosas, muy posiblemente es que tú hiciste como Moisés. En el tiempo que Dios te dio de vida, hiciste las cosas a tu manera. Y puede que tu alma no se pierda si ahora te arrepientes, pero te perdiste de muchas cosas, como Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Y nos muestra, Señor, que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Que, Señor, lo que determina cuánto vivimos, Padre Santo, es la intención que tú tuviste al darnos vida, Señor. Y si tu intención es que vivamos muchos años, viviremos. Y si tu intención es que duremos hasta este año o años cercanos, solo tú lo sabes, Señor. Pero vivimos el tiempo establecido para que se cumpla ese propósito que tú tienes con nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Oro por esas mujeres que están embarazadas, que están a punto de dar a luz. En el nombre de Jesús, yo te pido que tengas de ellas misericordia, Señor. Presento esos hijos delante de ti, Señor. Que no sean de los niños que murieron en el Nilo, Señor, sino que esos niños sean como Moisés, guardados aún en medio de ese río en el cual muy posiblemente habían cocodrilos, habían fieras, habían animales que podían quitarle la vida. Pero tú tenías un propósito con ese niño. Si tú estás embarazada, coloca tu mano ahí en tu vientre y dígale: Señor, tú tienes un propósito con este hijo y tú lo guardarás y no tengo por qué temer. Hoy descanso en ti, Señor. Y si tú sientes que Dios ha tenido un propósito contigo por muchos años, pero que tú has golpeado esa peña como Moisés golpeó la peña con la vara, que hiciste lo contrario a lo que Dios quería que tú hicieras, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de rogarle a Dios y decirle: Señor, ayúdame a entrar a la tierra prometida. Yo quiero entrar a la tierra prometida así como entró Josué y Caleb, esos dos espías que creyeron. Perdona mi incredulidad, perdona mi pasividad, perdona, Señor, cuántas veces escuché tu llamado y no quise atender. En el nombre de Jesús oramos por los jóvenes de nuestra nación. El porcentaje más alto a la fecha que de ayer. En el nombre de Jesús te pedimos que tengas misericordia. Padre Santo, glorifícate en la vida de los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Gracias te damos por esta palabra y descansamos en ti, Señor, y declaramos que tú tienes un propósito especial y que aún el enemigo no podrá trastornar ese propósito. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Conoces el propósito de Dios en tu vida? ¿Tienes conocimiento pleno de lo que Dios quiere de ti? ¿De lo que Dios espera de ti? Aleluya. Se abren tus ojos para recibir el propósito de Dios. Tu propósito es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito.
bendecida. A quien dijo amén.